Escuchando. Continuamos. Sí, correcto. Muy bien, pues bueno, parece que fue ayer, lunes, cuando hablábamos de ética, cuando les dejaba en un sinvivir, con ese gran dilema del tranvía. ¿Y qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Espero que estos 2 días o día y medio no haya sido tan traumático, que hayan podido dormir y mantener el día a día. Y todo llega, ¿no? Si el objetivo de la sesión uno era confundirles, o no tanto confundirles, pero dejarles dudosos, dejarles con duda, con incertidumbre, pues hoy ha llegado el día. Todo llega en esta vida, incluso la sesión número 2 de implicaciones filosóficas, éticas y legales. Vamos a ello. Vamos a resolverlo, vamos a avanzar. Como les comentaba el lunes, el objetivo es que tengan ese camino, esa metodología, ese procedimiento para que ustedes puedan tomar decisiones éticas relacionado con la inteligencia artificial. Repasamos muy brevemente lo que vimos el lunes, muy brevemente, porque si no fuera breve, pues repetiríamos la sesión y no sería razón. Estuvimos viendo los riesgos de la inteligencia artificial, que ya los conocemos, los deepfakes, las alucinaciones, la alteración del resultado. Hay que conocer los riesgos, no para asustarse, sino para conocerlos y, por lo tanto, gestionarlos. De igual manera que conocemos los riesgos de salir a la calle, de manejar un carro, etcétera, pues lo conocemos y aún así salimos a la calle. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos gestionarlos. Lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Ahora bien, estos riesgos, pues también, por desmitificarlos, los hemos vivido en el pasado con otras innovaciones. Es algo que siempre ocurre con cualquier innovación. Aparecen riesgos muy alarmantes, pero también aparecen bondades con mucha esperanza y finalmente se alcanza un equilibrio entre los riesgos y esas bonanzas esperadas. Pero, con todo, yo les decía que sí que hay un riesgo interno, inherente, que es el sesgo que transmite la inteligencia artificial como lo transmite cualquier otra tecnología. Es un sesgo en el sentido de que transmite unos valores que no son ciertos. Y en el caso de la inteligencia artificial yo les hablaba de 2 valores, autonomía y verdad. ¿Qué significa? Que siempre creemos que la inteligencia artificial tiene el sesgo de verdad porque creemos que, como son matemáticas, creemos que siempre tienen la verdad, tienen la razón. Y 2, como es la simulación de ciertos procesos, creemos que detrás de esa simulación de ciertos procesos de nuestro pensamiento se encuentra la autonomía. Autonomía y verdad son 2 sesgos, son 2 valores falsos de la inteligencia artificial. Y esto van a estar siempre, porque incluso cada vez la inteligencia artificial va a parecer más verdadera o va a parecer más autónoma, con lo cual estos riesgos, desde mi punto de vista, siempre van a estar. Si bien entrábamos en el debate de los turianos y los sirlianos, de si éramos de Turing o éramos de Shirley, respecto a 2 grandes tendencias, 2 grandes corrientes que hay en el entendimiento de la inteligencia artificial respecto de nuestra inteligencia. La visión de Turing, que dice la inteligencia artificial será igual a los seres humanos, ¿tendrá conciencia? ¿No la tendrá? No entraba en ese aspecto. Lo que venía a decir es, si hacen lo mismo que los seres humanos, pues serán como los seres humanos. Y por otro lado estaba la visión de Shirley, con su famosa habitación china de Shirley, que decía, no, no, no. Siempre el pensamiento va a ser distinto de la computación. Y lo que la inteligencia artificial hace es computar y nosotros tenemos algo distinto que es pensar. Una visión, la de Turing, nos lleva a la IA fuerte, la otra visión de Shirley nos lleva a la IA amplia. Amplia en el sentido de que es posible que vaya ampliando las capacidades y nos supere en capacidades, como ahora es mejor, la IA ve mejor que nosotros, pero no tenemos por qué decirlo así. Hay una capacidad visual superior con la IA, pero aún así siempre el ser humano tendrá una diferencia, que es pensar es distinto de computar.
Y al hilo de que la IA ve mejor que nosotros, también hablábamos de que eso, detrás de esa frase, en el fondo se esconde esa visión de autonomía. La IA no ve mejor que nosotros vemos mejor con la IA. De igual manera que nosotros podemos ir a más velocidad con los vehículos. Pues no decimos que un carro corre más que nosotros, no tendría sentido. Nosotros somos capaces de ir muy rápido, o no decimos que un avión vuela y nosotros no. Lo que decimos es que nosotros volamos gracias a los aviones. La misma idea tiene que estar en la inteligencia artificial. Nosotros vemos o identificamos cáncer, por decir, con antelación, gracias a la inteligencia artificial. Y esto nos llevaba al dilema del tranvía, ya para hablar incorporar una cuestión ética, el dilema del tranvía, que llegábamos a la siguiente conclusión, ya como colofón de la incertidumbre que quería plantear en esta primera sesión. ¿Qué incertidumbres, no? ¿O qué dificultad? Pues primero que cuando intentamos recurrir a las éticas, nos encontrábamos con dos grandes tipos de éticas: éticas de principios o ética de consecuencias, que se puede llamar también de una manera formal éticas deontológicas o éticas teleológicas, aunque no lo dije el primer día, pero ya lo suelto hoy los nombres técnicos. Las podemos agrupar en esos dos grandes tipos de éticas. Y primero lo que vimos es las dos éticas utilizadas de manera individual son insuficientes. La ética de los principios nos habla de grandes palabras, hay que ser justo, pero ¿qué es ser justo? Al final, la ética se dirime en el terreno de juego, en el día a día, cuando tú tienes que determinar qué es ser justo delante de una situación concreta con sus elementos de complejidad concretos. Ahí no valen las grandes palabras de seamos justos. Sí, seamos justos, pero en este caso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Acciono el cambio de agujas o no acciono el cambio de agujas? Y las éticas deontológicas, las éticas de principios, se basan en grandes palabras, como eran los principios de Kant, de no puedes usar a una persona como un medio, ella es un fin en sí misma. Y lo mismo ocurría con la ética de las consecuencias o éticas teleológicas, que miran las consecuencias. ¿Yo qué consigo? En el caso particular de los utilitaristas, esa consecuencia que además miden es la felicidad. Pero es un caso particular de consecuencia. Las éticas de las consecuencias, las éticas teleológicas, lo que buscan es, ¿y tú qué has ganado? ¿Tú qué has conseguido? Que has ganado en el buen sentido de la palabra. No tanto a nivel personal, sino esa idea de bien común, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con esta acción? ¿Lo que hemos conseguido con esta acción está bien? Sí, pues vale. De alguna manera, no lo dije el lunes, lo comento ahora, estas éticas de las consecuencias son las que siguen el refrán de bien está lo que bien acaba, ¿no? Si algo ha acabado bien, no sé muy bien lo que ha pasado por medio, no lo sé, no, y no me importa, es lo que dice esa ética. Yo no sé si maté a una persona, si maté a 5. El caso es que, ¿qué ha pasado? ¿El resultado es bueno? Pues bien está lo que bien acaba. Ese sería un poco el refrán que hay detrás de esas éticas de las consecuencias. Y la ética de los principios, si lo queremos asumir a otro refrán, también suelen tener su problema porque están ligadas a esto hay que hacerlo pase lo que pase. Ese pase lo que pase, pues es a que mueran 5 personas, aunque mueran 5.000 personas, pase lo que pase, hay que hacer esto. Pues eso también lleva a una rigidez que en ocasiones, aunque nos pueda parecer curioso, pero en ocasiones el seguir la ética de los principios nos puede llevar a situaciones de injusticia. Porque las dos éticas tratadas de manera independiente, tratadas de manera absoluta, no nos resuelven, no nos terminan de resolver los dilemas. Ya sea en este caso dilema de la IA o, esto obviamente se puede aplicar a la vida, dilemas que nos enfrentamos en la vida. Luego eso es un tema de la propia complejidad de las éticas en sí mismo. A esto se le añadía ya la complejidad adicional de la inteligencia artificial, que era que no estamos solos en ese cambio de agujas, que resulta que no es que esté yo solo decidiendo, porque tendríamos que ver si el que ha programado el cambio de agujas es kantiano o es utilitarista, porque a lo mejor yo soy puro Kant, de principios inamovibles, pero resulta que el que programó la herramienta pues es utilitarista. Y cuando yo no quiero accionar el cambio de agujas, que es lo que hacía Kant, no accionarlo, entonces resulta que yo veo que se mueve solo. Digo, vaya,
no me ha servido de nada mi ética. Esa es la complejidad añadida cuando pensamos en ética aplicada a la inteligencia artificial. Y en ese no estamos solos, era este dibujito que hay acá abajo, hay mucha gente implicada. No solo el programador, el fabricante, está la sociedad, está la dirección del instituto, del centro educativo, están los padres de alumnos, están los propios alumnos, está, como digo, también la sociedad, dado que la educación es un valor social. Y así como eduquemos a las generaciones jóvenes, acabará siendo un país. Ese es el valor y el potencial de la educación. Bueno, esto es lo que vimos el lunes. Avanzamos y avanzamos con una nueva historia. Como no podía ser de otra manera, la vida se ve mejor con historias. Ahora les traigo otro sufí, otro maestro, que bueno, podría ser sufí o no, da igual. Yo lo leí, me leí hace años un libro de sabiduría sufí en cuentos y bueno, pues me impresionaron algunos y yo les he traído aquí dos de ellos, ¿no? En este caso, se acercó un alumno, un discípulo a un maestro en una escuela de espiritualidad y le preguntó por el gran libro de la sabiduría y el maestro pues se lo dio. Aquí tienes, léetelo. El alumno se lo leyó y pasadas unas semanas, pues el alumno se encontró con el maestro y el maestro le preguntó, ¿qué te ha parecido el gran libro de la sabiduría? Y el alumno, emocionado, pues le dijo, pues gran maestro, me ha parecido muy interesante porque el gran libro de la sabiduría habla de... Y el maestro le interrumpió y dijo, no quiero que me des tu opinión sobre el libro, quiero que me digas de qué va el libro, de qué habla el libro. El alumno sorprendido le dijo, sí, maestro, por eso el libro de la gran sabiduría habla de... Y le interrumpió de nuevo, que no quiero que me des tu opinión, que quiero que me digas de qué habla el libro. El alumno lo volvió a intentar y de nuevo el maestro le interrumpió. Le volvió a insistir, no quiero que me des tu opinión, quiero que me digas de qué habla el libro. El alumno se marchó. Se marchó diciendo, con este maestro no hay nada que hacer. No creo que dijera eso, ¿no? Sería una falta de respeto hacia el gran maestro. Y no quiero que ustedes piensen eso de mí. Resolveremos también este enigma, este cuento. Yo cuando lo leí, pues me dio que pensar y creo, no es que crea, sino que yo hago una interpretación que es la que les voy a traer al finalizar esta sesión. ¿De qué quiere decir cuando no quiero que me des tu opinión, sino que quiero que me digas de qué habla el libro? Vamos a ver hoy de qué habla el libro de la ética, de cómo aplicamos esa ética. El lunes estábamos en los ingredientes de la inteligencia artificial para conocer esa mezcla. Ya conocemos la mezcla, entonces ahora vamos a hablar de ese gran libro de la ética y vamos a hablar de qué habla el libro de la ética, vamos a ver si damos la opinión o qué. Muy bien, pues vamos con ello. ¿Algún comentario? Buenos días, sois todos bienvenidos. Entonces hoy vemos de nuevo dos bloques. Vamos a ver, el objetivo último es tener ese mecanismo para que ustedes puedan tomar esas decisiones. Eso lo vamos a ver en el último bloque. Ese mecanismo, ese procedimiento. Pero antes ya vamos a ver ciertas soluciones. Sí que es verdad que lo veíamos el lunes, ¿no? Cuando hablábamos de la ética, ¿no? Que surgió el comentario, lo que para uno puede ser moral, para otro no es moral, o al revés. Eso comentamos, lo que hay detrás de esa idea es que, recordamos, ser ético, dar una respuesta, ser ético, ser moral, es responder ante la sociedad y ante nosotros mismos de por qué he hecho esto. Y para dar esa respuesta buscamos guía en valores, en cultura, en preceptos. Esa guía, esos valores, es lo que puede cambiar. Como pueden cambiar esos valores, esa es la razón por la que cuando damos respuesta a un acto, unos puedan responder una cuestión y otras puedan responder otra, respecto a si esto es moral o no. Pero no obstante, no pensemos que todo es punto de vista, que también es una visión errónea respecto de la ética, y sobre todo, aquí si me permites este pequeño paréntesis, respecto de la ética actual, que hay una idea de opinión, ¿no? De que la respuesta ética es una respuesta opinable.
respecto de la opinión, pues uno opina, ¿tienes frío? Pues yo opino que no, pues yo siento que no. Bueno, pues si no tienes frío, no tienes frío, pero no podemos reducir la ética a esa cuestión opinable y a esa cuestión de sensaciones, ¿no? Bueno, pues yo siento que sí, pues yo siento que no. Hay una guía en valores, los valores pueden ser distintos, sí, pero también es verdad, y centrándonos en el aspecto particular de la inteligencia artificial, que ya hay unas buenas prácticas. Y hay una serie de elementos que se dice y se ha visto a lo largo de los años, esto está bien dentro de la inteligencia artificial. Esto está bien, es lo que vamos a ver en este primer bloque. Por tanto, habrá un cierto elemento que tendremos que dirimir según nuestros valores, pero sí que es verdad que hay otros que ya están establecidos. La inteligencia artificial, lo vimos el lunes, nació en el año 55 del siglo pasado. Es decir, que llevamos ya unos 70 años, ¿no? En estos 70 años ha dado tiempo de pensar qué está bien y qué está mal dentro de la ética y la inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esos principios que ya también nos guían para luego nosotros podamos tomar decisiones. Y fíjense que he usado la palabra principios, esos principios, porque efectivamente hablábamos de éticas de principios y éticas de consecuencias, ya hay una serie de principios establecidos en el ámbito de la inteligencia artificial. Muy bien, pues venga, vamos a ello, que ya llevo 18 minutos y todavía no he dicho nada nuevo. Bueno, sí, esto último era algo nuevo. Yo mismo me corrijo, como ven. Bueno, soluciones éticas para la inteligencia artificial. Esto es esas cosas que ya hemos visto que están bien. Bueno, parto desde hace ya, pues fíjense, esto posiblemente lo conozcan, ¿no? Parto de hace ya muchos años, incluso antes de la inteligencia artificial, porque antes de la inteligencia artificial surgió el concepto de robótica. El concepto de robótica surgió a principios del siglo XX, ¿no? Y nacieron, los traigo aquí pues, por ser el primer el origen, nació lo que se llamó las leyes de la robótica de la mano de Asimov. El lunes hablábamos de Asimov, de esa gran novela que se llama La Fundación. Esta es otra, se llama Yo Robot, que más que una novela es una colección de cuentos, de historias, de relatos. Y en esta colección de relatos, pues de una manera implícita, Asimov estableció estas tres leyes de la robótica. Las traigo aquí porque son el principio de lo que podemos establecer como unas leyes para la inteligencia artificial. Muy posiblemente las conozcan, las comentamos en todo caso de forma breve. Asimov establecía tres leyes para los robots y decía un robot no hará daño, un robot, la primera ley, un robot no hará daño, un robot debe cumplir las leyes, las normas de los seres humanos y la tercera ley, un robot tiene que proteger su existencia a menos que proteger su existencia vaya en contra de las dos otras leyes. Es decir, a menos que proteger la existencia significa que tenga que hacer daño a un ser humano o proteger la existencia del robot significa que tenga que desobedecer una orden. En ese caso, para no ir en contra de las dos primeras leyes, pues el robot dejaría de existir. Bueno, pues estas leyes las podríamos traducir donde dice robot, pues decimos inteligencia artificial. La inteligencia artificial no hará daño, la inteligencia artificial debe cumplir nuestras órdenes y la inteligencia artificial debe existir, debe proteger su existencia, salvo que vaya en contra de las dos leyes anteriores. ¿Qué les parecen estas leyes? ¿Algún comentario así breve? ¿Esto es aplicable? ¿Esto tiene sentido para la inteligencia artificial? ¿Esto tiene lagunas? ¿Esto tiene debilidades? Esto no tiene de ninguna debilidad, esto es totalmente, ya estamos tardando en aplicarlas. ¿Qué me comentan? Así, me quito las gafas para leerles. Es una cuestión de edad. Acertadas. Están muy bien, pero parece que no se han aplicado a la IA, me parecen incoherentes. En uso militar no se cumplen, cierto es. Muy bien. En uso militar ya fallan en la primera. Y ya si fallamos en la primera, bueno, muy bien. Tiene debilidades porque nosotros
les ponemos cortas o les ponemos cotas, parecen perfectas, van más rápido la tecnología, coherentes. Bueno, pues eh, son aplicables a la IA con respecto a cumplir con las órdenes dadas, interesantes, enfocadas al ser humano. Vale, están bien. Yo no voy a decir que no, ¿no? Como voy a contradecir al gran Asimov. Vamos, me echarían, ¿no? Pero, ya saben ustedes que cuando uno dice pero niega todo lo anterior, ¿no? Tiene lagunas, tiene debilidades, y no es tanto que ya que lo diga yo, sino que efectivamente así se ha visto, ¿no? Y son las siguientes, que luego pues las hemos ido resolviendo. Para mí tienen un gran valor estas leyes de la robótica porque son las primeras y porque ya sientan unas bases. Sientan unas bases que luego se han ido matizando y se han ido perfeccionando. Porque efectivamente aquí hay una serie de debilidades. Por ejemplo, ¿qué es no hacer daño? ¿Qué tipo de daño? De nuevo, hablamos de esos grandes principios, ¿no? La justicia, la bondad, ¿no? Hay que practicar la bondad. Eh, no hay que hacer daño. Claro, pero luego ya empezamos a profundizar daño físico, daño psicológico y daño moral. Aquí, por ejemplo, los abogados pues, son capaces de identificar muchos daños y luego a cada daño ponerle un valor. Y lo digo con todo el cariño, por si nos escucha alguien de la abogacía, pero lo que quiero decir es que hay muchos tipos de daño. Y luego, a veces, pues por desgracia, pues para conseguir un bien, pues hay que hacer un pequeño daño, ¿no? Y lo llevo, por no profundizar mucho en ello, lo llevo al propio terreno de la salud, ¿no? Pues igual pues para hacerte un análisis de sangre, pues te tiene que pinchar, ¿no? Y uno podría decir, no, no aguanto las agujas, no, 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 que no me pinchen, pinchar es hacer daño, ¿no? Hombre, sí, es hacer daño, ¿no? Y hay otras pruebas incluso que son más invasivas, ¿no? Y que en esa invasión pues te hacen un cierto daño, ¿no? Entonces podríamos decir, pues es que como me está haciendo daño, no podemos hacer esta prueba. Bueno, pero ¿qué pasa? Que en este caso miramos, sí, pero es que tenemos que hacer una prueba médica de la cual vamos a hacer un análisis, en fin. Por lo tanto, aquí, si se fijan, estamos poniendo en juego de nuevo esa visión de los principios. Hay un principio, no harás daño, con esa visión de las consecuencias, sí, pero ¿qué bien obtengo? Obtengo el bien de un diagnóstico médico. Por lo tanto, aquí lo estoy balanceando y digo, pues hombre, me vale el diagnóstico médico por el daño que voy a sufrir. Claro, ¿no? Si el daño es matarme, pues entonces no, porque me han matado y ya me da igual el diagnóstico, ¿no? Pero aquí ya con lo que vemos es que si quiero aplicar esa ley, ya al margen, como digo, del tema militar, ya digo, pues no sé esto cómo programarlo, no sé cómo llevarlo a cabo. Dos, recibir órdenes, correcto, pero claro, ¿de quién? ¿De quién? Em, Porque aquí, si lo llevamos al terreno de la educación, es lo mismo la orden, es lo mismo el prompt de un alumno que el prompt de un profesor, de un docente. ¿Tiene la misma autoridad un docente o un alumno a la hora de hacer un prompt a una IA? Esto es recibir órdenes. Al final, esas órdenes tienen que estar ligadas a roles, a responsabilidades. Por lo tanto, no digo que esté mal, o sea, por eso insisto, el punto de partida me parece fantástico, porque lo que dice es, la IA tiene que obedecer al ser humano. Y eso como principio está muy bien, pero luego es lo que les digo, vale, hay que aterrizarlo y ese aterrizaje ya hay que ligarlo a roles, hay que ligarlo a responsabilidades, porque si no, cualquiera podría decir, haz esto, y la IA, como obedece órdenes del ser humano, pues ya está, pues lo hace. Y eso igual no es un tema de hacer daño, pero va en contra de ciertos intereses, ¿no? Por eso, de nuevo, estamos delante de un principio, pero que hay que matizar. ¿Y qué significa esto de la existencia? Aquí ya hay un vicio verbal, ¿no? Hay un sesgo de comunicación, porque lo que me está diciendo es que el robot existe. El robot existe es una visión más cercana a Turing que cercana a Shirley, ¿no? ¿De verdad existe un robot? ¿Existe la IA? ¿Qué significa que un robot exista? En el fondo sería que se apague. Un robot no existe, un robot o está encendido o está apagado. Lo mismo que la inteligencia artificial. Copilot no existe. Copilot o está funcionando o está apagado. Eh, y yo lo puedo deshabilitar, ¿no? Ya está, ya está apagado, ¿no? Y no tengo ningún daño moral de, Copilot ha dejado de existir. Qué vacío siento en mi vida.
No, y si alguno lo siente, pues lo siento, que lo sienta. Porque entonces ha llegado, me temo que demasiado lejos. Pero al margen de ese caso particular y concreto, no existe el concepto de existencia en la guía, ¿no? ¿Qué es lo que existe? Precisamente a apagarlo. Y esto al final se ha traducido en el traspaso de responsabilidad entre la inteligencia artificial y el ser humano tiene que estar controlado. No es tanto que la IA proteja su existencia o proteja que esté encendido o está apagado. Y esto es muy importante, porque podríamos llegar a crear una inteligencia artificial que nunca se apagara. No, a lo que ha derivado esto es que necesariamente se tiene que establecer un traspaso de responsabilidad. O sea, no puede ser una ley ética, una ley, o esto está bien hecho, que es lo que estamos aquí viendo, es que no puede ser completamente autónoma. En un momento dado, se tiene que poder tomar el control sobre la inteligencia artificial o se tiene que poder tomar el control sobre el robot. Efectivamente, si no, llegaríamos a Terminator, que esto como es una sola palabra lo veo con gafas y soy capaz de leerlo, ¿no? Pero efectivamente, por eso, resumiendo, traigo estas tres leyes porque son un fundamento muy útil. No las podemos aplicar tal cual, no las podemos aplicar primero porque programar esto es complicado y una de las razones por las que es complicado, segundo punto, es porque me está hablando de grandes principios como es el no harás daño o me está hablando de elementos como son las responsabilidades, el recibir órdenes que no están suficientemente aterrizados, ¿no? Pero bueno, lo bueno y lo que destaco de Asimov es que fue el primero en pensarlas. Pues qué bien, que fue el primero. Y esto ha derivado en una serie de evoluciones que son las que les pongo aquí. No quiero profundizar en ellas, no merece el tiempo, pero sí se las pongo aquí por si ustedes quieren profundizarlas. Sí les recomiendo que si tienen tiempo y ganas, le echen un vistazo a las últimas, son las más modernas, son de este siglo, están actuales, es una nueva visión y muchos de los elementos que les voy a contar aquí están alineados con esta visión de los algoritmos responsables. Estas otras son del siglo pasado y ya pues están superadas, pero bueno, si quieren hacer ese pequeño recorrido histórico, pues lo pueden hacer, ¿no? Porque en el fondo lo que irán viendo, yo les traigo aquí la conclusión y les traigo aquí ya una serie de 6 elementos que ya son esas buenas prácticas que les estoy comentando, ¿no? Que muchas de ellas, o algunas de ellas ya les he comentado al criticar, en el buen sentido de la palabra, las 3 leyes de Asimov, ¿no? La primera de ellas, empiezo por aquí, se estableció que, ojo, las leyes no son de los robots. Los robots son máquinas. Las leyes son para los seres humanos, porque la última responsabilidad está en el ser humano. La responsabilidad nunca está en la máquina, ¿no? El agente moral, el agente responsable es el ser humano. Por lo tanto, aunque sea un tema puramente de lenguaje, no hablemos de la ley de la inteligencia artificial o de la ley para los robots. Los robots no tienen que cumplir ninguna ley. La inteligencia artificial no tiene que cumplir ninguna ley. Nosotros tenemos que cumplir una ley cuando usemos la inteligencia artificial. Por eso, aunque sea una cuestión semántica, las normas son para las personas. Dos, que no ha salido directamente de la ley de Asimov, sino de otras en particular, o sea, de la evolución y en particular de las 5 leyes de Winfield. Tienes que hacer patente que te relacionas con una máquina / inteligencia artificial. Por cierto, ahora me acabo de acordar, perdónenme, no he subido el material del lunes, lo tengo que subir. Les ruego que me disculpen, pero no lo he subido. Hoy al finalizar la clase subo los 2 temas. Ahí. Ha sido un flash que me ha venido. Les ruego que me disculpen. Pero obviamente tendrán este material para que lo puedan leer y revisar. Y el lunes pues no lo subí. Hoy lo subo y subo los 2 temas. Tenemos que explicar que estamos hablando delante de una inteligencia artificial. Claro, en el caso de un robot, pues puede ser más evidente, pero ahí tenemos la película de Terminator, por ejemplo, que de principio eran como seres humanos, o la película de Blade Runner.
Pero no estamos ahora en esa situación. Ahora estamos que ponemos un, ¿cómo es esto? Un chat en una página web para resolver dudas, cuestiones, y ¿es un chatbot o es una persona? Esa ventana que se abre cuando entramos en una página web que dice, estamos aquí para ayudarte, pregúntame, ¿detrás hay una persona o hay un chatbot o hay una IA? Tenemos que decirlo. Esa es una buena práctica. No engañemos, no engañemos. Y esto es, como digo, estas son ese catálogo de buenas prácticas que ya tenemos que seguir. Y no pasa nada por decirles, tú estás hablando con una IA y si quiere hablar con una persona, pues tiene este mecanismo. Por ejemplo, ponga el prompt, quiero hablar con una persona y entonces ya pues, saldrá una persona. O no, o sea, me refiero, o si no es que esta empresa dice, no, si usted quiere hablar con una persona, pues no la tenemos. Bueno, entonces yo ya decidiré si quiero hablar con esa IA o no, incluso ya decidiré si quiero seguir comprando o no, o si no tengo más remedio. Pero el punto ahora es, hay que decir si te estás relacionando con una máquina. Que en el caso de Copilot, pues es muy evidente, ChatGPT, etcétera, pues es muy evidente, pero hay ocasiones en las que no lo es tanto. Y ahí tenemos que decirlo. Luego lo que hemos hablado de, vale, tiene que recibir órdenes, sí, pero depende del rol, que es lo que antes he comentado del alumno, el profesor o ya las responsabilidades que tenga cada uno. Este tampoco sale de las leyes de Asimov, ha salido posteriormente, en particular de los algoritmos responsables. Tenemos que ser capaces de dar una cierta explicación de un resultado, que cada vez es más complicado y sobre todo con la IA generativa. No sabemos por qué una IA generativa nos da al final un cierto resumen de un texto. Y si le paso el mismo texto y le pido un resumen, me saca un resumen distinto. No exactamente el mismo. Y no puedo decir por qué exactamente me dio este resumen en un momento dado y por qué me dio el otro. Pero sí que tenemos que ser capaces de explicar cómo hace ese resumen, cómo evitamos errores. Este tema de la explicabilidad luego lo trataré con más detalle, la sugerencia, la recomendación que yo les hago de cómo tratarlo posteriormente. Porque sí que tenemos que dejar de ver la inteligencia artificial como una caja negra en la que no sé lo que pasa y yo no puedo controlar nada. Esa es la visión que tenemos que ver, que intenta abordar este principio. Que luego, como les digo, lo aterrizaremos. El traspaso, que es lo que les decía antes, ese traspaso de la inteligencia artificial a la IA, al ser humano, primero, tiene que haber capacidad de traspaso y dos, tiene que ser fluido. Esto, por ejemplo, tiene mucha importancia en un vehículo autónomo. A ver si el paso de la responsabilidad de que conduzca el coche o conduzca yo, vamos a tardar un minuto. En un minuto a saber dónde está el coche, o en 30 segundos o en 10 segundos, ¿no? Entonces, ya no hablamos de existencia, hablamos de traspaso de responsabilidad. Primero, tenemos que ser capaces en cualquier momento de agarrar el coche y tomar el control de él. Y dos, ese control tiene que ser fluido. Y tercero, o bueno, sexto, perdón, ligado con este primero, tiene que haber una persona responsable. Las leyes son para las personas y dentro de una organización tiene que haber una persona responsable. Siempre alguien se tiene que hacer responsable de un resultado de la IA. No puede ser que digamos, lo dijo la IA. Es, por ejemplo, lo que hablábamos el lunes del tema de cuando los alumnos, o en el caso de la consultoría, cuando algún compañero mío pues hace algo con IA generativa. Y yo le digo, sí, pero el responsable eres tú. O sea, no podemos decirle a un cliente, no, es que la Copilot pues me dio este resultado. Y dice, muy bien, pues entonces igual voy a pagar a Copilot y no te voy a pagar a ti, ¿no? Pues lo mismo aquí. Tú podrás usar Copilot, podrás usar ChatGPT, cualquier IA generativa y la usarás. Pues está bien usarla, obviamente, sí, pero el responsable del resultado sigue siendo tú. Y el responsable, ya hablando de una organización, tiene que haber un responsable de esa inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, pues estas son esas buenas prácticas. Ese no es todo opinable. No es todo opinable. Y en el tema de la inteligencia artificial, estos son buenas prácticas, cosas que yo ya les recomiendo que apliquen. En este curso ustedes tienen que hacer un cierto trabajo final. Bueno, en este capítulo en particular les voy a dar pautas que yo les recomiendo que incluyan en su trabajo de la IA que tengan que definir, que además pues tenga esta dimensión de responsable, ¿no?
Aquí ya estamos abordando unos primeros puntos. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. Y les cuento estas directrices para una IA fiable de la Comisión Europea. No es tanto, me hacen aquí una pregunta. Bueno, normas de seguridad. En algún momento la responsabilidad podría cambiar si se desarrolla de manera independiente. Bueno, la responsabilidad puede cambiar y es algo vivo, pero siempre tiene que haber alguien responsable y dependiendo del alcance de la IA puede cambiar. Efectivamente puede cambiar. Normas de seguridad, sí, y de hecho hoy hablaremos algo de seguridad. Sí que es verdad que en las normas de seguridad entran ya además temas propios de la seguridad, como la IA es un sistema digital, ¿no? Entonces, claro, como sistema digital puede ser hackeable y hay que evitarlo. Pero, por ejemplo, sí que hay normas de seguridad, si se acuerdan de lo que hablábamos el lunes, cuando hablábamos de las alucinaciones o hablábamos de la alteración de resultados, yo les decía, hay unas cosas que pueden hacer ustedes, que eran esas cajitas azules, y otras que son para gente técnica, para los técnicos, que eran las cajas grises. Esas cosas grises no que quiere decir oscuras, sino que yo les puse el color gris, serían esas cuestiones de seguridad. Luego, efectivamente, eso que les conté son también buenas prácticas para garantizar esa seguridad, en este caso concreto, seguridad contra esos riesgos éticos. Luego, también habría que incluirlas, sí. ¿Tiene que ver también con la gobernanza de datos? Sí. También hablaremos hoy de la parte de los datos y en particular, cuando hablamos de gobernanza de datos, entramos en un terreno que tiene una parte de una dimensión técnica de la propia gobernanza de los datos, de las bases de datos, de cómo tengo que gestionar o gobernar, tener controles sobre bases de datos. Y ahí hay un aspecto técnico que no entra tanto dentro de esta visión responsable, pero lo que sí que entra son los datos dentro de lo que es la protección de datos de carácter personal. Ahí sí. Y ahí habrá un capítulo y un punto especial que hablaremos hoy. Cuando hablamos de que la inteligencia artificial esté tratando datos personales, sí que hay que tener en cuenta ciertas pautas. Y ya sabemos que es un dato personal, no solamente es el nombre o es la edad, sino que hay muchos datos personales, como puede ser la dirección, el correo electrónico, el teléfono, o información médica, también es un dato personal, eventualmente información política, o cuando uno pone información de género, obviamente, o información política, si en un momento dado se pudiera inferir cuál es la orientación política de una persona, eso sigue siendo información personal. Ahí sí que afecta esa buena práctica. Lo que pasa es que eso no lo hemos visto aquí, vamos a ir por partes, o sea, vamos a ir avanzando, es decir, aumentando el alcance. Entonces aquí les traigo de momento estas 6 primeras directrices emanadas de alguna manera de esta primera visión de Asimov que luego se ha ido desarrollando y concretando. Pero efectivamente, como les decía, emulando esos dibujos animados que al menos yo vi en mi niñez, no se vayan todavía porque aún hay más. No sé si a esto a ustedes les recuerda algo. Sí, perfecto. Muy bien. Directrices de la Comisión Europea. Estos son directrices, no es una ley. Luego vamos a hablar de la ley para que la conozcan. Son pautas de recomendación. Yo se las traigo aquí porque las veo interesantes y porque yo las utilizo. Y luego les voy a contar cómo las utilizo. Les voy a poner luego un caso concreto de cómo las he utilizado en un cliente. Y yo lo que les recomiendo también en ese trabajo es que las pongan en práctica y que las usen. Vamos a ver qué es lo que habla estas directrices. En primer lugar, hablan de la idea de fiable, meten el concepto fiable, no hablan de responsable, podría ser similar, pero lo que entienden por una IA fiable o confiable es que cumpla 3 elementos. Primero, que sea lícita, es decir, que cumpla una regulación. ¿Qué regulación? La de cada país. Ya está.
o la de cada país o cada sociedad en la que tú des servicio. Ojo, eso es importante, ¿no? No tanto la sociedad de tu propio país, sino aquella a la que vayas a dar servicio. En este caso, pues se entiende que como estamos hablando de una IA en un ámbito educativo, pues es el propio país, entonces sería la ley, la normativa del país, ¿no? Vale, pues bienvenido en tu primer día. Que sea ética, que la IA sea fiable, es que sea lícita, que sea ética. Dice, qué curioso, ¿y qué es esto de que sea ética? Vamos a verlo ahora. Y que sea robusta. Que sea robusta es, fíjense que dice no causar daños. Anda, esto de no causar daños lo dijo Asimov, efectivamente, ¿no? Luego, está de alguna manera incluido ese factor de causar daño, lo que pasa que lo aterrizan y luego vamos a ver cómo lo aterrizan de forma concreta, ¿no? Pero en principio, en una IA fiable están estos tres elementos: legal, ética y robusta. Legal, que cumpla la normativa. Aquí yo pongo una serie de normas que son más normas o europeas. Existen su traslación posiblemente en cada país, ¿no? Pero eso simplemente a título de ejemplo, no, porque depende, como digo, de cada entorno, ¿no? Luego, esta visión de ética, esta visión de IA ética, lo traduce en la definición de unos principios éticos. Unos principios éticos que en el texto están inspirados en lo que llaman principios o derechos fundamentales, ¿vale? Pero sobre todo lo que me interesa más son estos principios, ¿no? Que me sirven como base y que luego veremos cómo tratarlos, pero de momento son principios pues evidentes y como todo principio, principios a los que no podemos decir que no. Porque aquí les traigo de nuevo una llamada a esa visión de Kant, a esa ética de los principios, que hablamos de las grandes palabras, ¿no? Respeto de la autonomía humana. Claro, la inteligencia artificial tiene que respetar la autonomía humana. O sea, tenemos que, llevándolo al cambio de agujas, oye, no me pongas un cambio de agujas, no me pongas una IA en la que yo no hago nada, ¿no? En la que aquí el cambio de agujas se mueve y yo no hago nada. No, eso no está bien. Ese no iría, esa inteligencia artificial iría en contra de este principio, ¿no? Que no haga daño, como principio, que sea justa y que sea explicable, que eso también, como ven, lo hemos visto antes. Esto es pura ética de los principios, pero que está bien. Si yo, no, yo lo que digo y lo que dije el lunes y mantengo es que si solo usamos esto, me quedo aquí y no puedo avanzar, porque de nuevo, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser explicable? ¿Cómo voy a explicar yo el resultado de una IA generativa y por qué me ha dado este resumen? No puedo. Autonomía humana, pero entonces la IA no hace nada, lo hace todo el ser humano, ¿no? Entonces el ser humano si dice mata a esta persona, pues ya está, pues que la mate porque aquí lo que prevalece es la autonomía humana. No, pero necesito estos principios. Y estos principios ya con todo lo que se he dicho, pues nos suenan y son aceptables. Esta es la visión ética de estas directrices. Yo no digo que usen estos principios porque luego veremos cómo trabajarlos, pero ya por lo menos tenemos una serie de principios establecidos. Y dos, esto del daño, esa visión de que no cause daño, pues lo traducen, y aquí ya entramos en más materia, en detalle, en el cumplimiento de estos 7 requisitos clave. 7 requisitos que ya con todo lo que les he dicho, pues ya también me empiezan a sonar. ¿No? Que tengo aquí, luego ya tengo el caso. Los comento muy por encima, pero los vemos ahora también en particular con un caso que les planteo, ¿no? Supervisión humana, ¿en qué momento interviene el ser humano? ¿Cuándo tengo que mantener la autonomía humana? Pero como acabo de decir, esto no puede ser ni que todo lo haga la inteligencia artificial, ni que todo lo haga el ser humano, o que todo lo mande o lo ordene el ser humano. Hay que encontrar un equilibrio. Bueno, pues ese equilibrio es autonomía humana. ¿En qué punto interviene? ¿Hay supervisión humana? ¿En qué punto interviene el ser humano? Hay que definirlo. La parte de la seguridad que hemos comentado antes, solidez y seguridad técnica, tanto que esto sea seguro como que sea preciso. Este apartado es más técnico y más complicado de trabajar desde nuestro punto, de nuestro nivel. No quiero decir que todos los tengamos que trabajar, de momento ahora se los explico, y cuando digo todos no me refiero también a ustedes en particular.
Algunos son más para los departamentos técnicos y otros son más para departamentos de gestión, ¿no? Pero de momento sí quiero comentarles todos. El tema de la privacidad de los datos, lo que hablábamos de los datos personales, el tema de la explicabilidad, la transparencia y la comunicación, comunicar el porqué de un resultado. Esto está en este cuarto principio. El tema del sesgo, lo llaman diversidad, no discriminación y equidad. Bueno, aquí están todos los temas relacionados con los sesgos. Bienestar social y ambiental. Aquí estamos hablando de en qué medida la inteligencia artificial causa impacto social o causa impacto en el medio ambiente o impacto social y específicamente, iba a decir fuera del ámbito educativo, pero no. Y también aplica en el ámbito educativo en qué medida la inteligencia artificial puede afectar a un proceso democrático o puede afectar a la sociedad y en particular a la democracia. Que ya vimos el lunes que en el caso de las deepfakes puede afectar a procesos democráticos y, por desgracia, lo hemos visto, alteraciones o intentar alterar la tendencia de voto con la inteligencia artificial y con deepfakes, con vídeos falsos. Eso también puede afectar en el ámbito educativo, como he dicho antes, así como formemos a las sociedades presentes, ¿no? A las sociedades jóvenes actuales, será nuestra sociedad futura, ¿no? Y si las formamos de una cierta manera, tendremos una cierta sociedad futura, ¿no? Bien lo saben los regímenes autocráticos que se preocupan de fomentar cierta cultura en las sociedades jóvenes. Y no sigo más por ese punto. Solamente para remarcar la importancia, porque aquí sí que efectivamente la IA en la educación sí que podría llegar a afectar a ese aspecto de la democracia. Y por último, el tema de la responsabilidad, que también lo hemos comentado. Tiene que haber un responsable. Bueno, pues esa parte de la responsabilidad se aborda aquí. Se aborda en quién es responsable, si hay una cierta auditoría, cómo se lleva a cabo esa auditoría. Bueno, pues estos son 7 requisitos clave, son recomendaciones y el siguiente punto es cómo aterrizarlos. Aquí no lo vamos a ver con todo el detalle porque esto es muy denso, pero les voy a subir el material, el del lunes y el de hoy, pero les planteo un ejemplo, ¿no? Que luego lo vamos a ir evolucionando, ¿no? Supongamos una IA generativa para lo que podemos llamar aprendizaje activo, que es una IA generativa aplicada a la educación, ¿no? Queremos usar la inteligencia artificial en las aulas. Aquí estamos hablando de poner al servicio de los alumnos una cierta inteligencia artificial generativa. Bueno, yo recomiendo que hagan lo siguiente, que es pensando en este caso vamos a poner una IA generativa a los alumnos para que puedan resolver ejercicios o puedan ir aprendiendo. Que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿En qué medida este sistema que hemos definido es confiable? Es decir, ¿en qué medida está afectando a estas 7 dimensiones que les acabo de comentar? Desde mi punto de vista, estaría afectando a todas en este ámbito de la educación. Va a depender, esto ya es un caso concreto, esto no estoy diciendo que cualquier inteligencia artificial generativa que pongamos en el aula va a afectar a las 7 dimensiones. Va a depender del caso específico que ustedes definan, ya sea en el trabajo o luego en el ejercicio de su profesión. Lo que les digo es, definan un modelo, definan una cierta IA con un alcance y luego háganse estas preguntas. El caso que yo les pongo lo he pensado de tal manera que estén afectadas todas. Y aquí la cuestión es, ¿en qué medida, por ejemplo, hay supervisión humana? ¿En qué medida, por ejemplo, pongo aquí, determinar si primero con esa IA generativa yo estoy vulnerando algún derecho fundamental? Lo primero que les digo es, háganse esta pregunta. ¿Estoy vulnerando algún derecho fundamental? Y a lo mejor la respuesta es no. No, pues vale, pues ya está, no hay nada que hacer. Pero a lo mejor la respuesta es sí. Entonces, vale, si están vulnerando algún derecho fundamental, derecho a la educación, que sería, por ejemplo, el que más afectara,
Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar vulnerar ese derecho fundamental? O bien, esto, oye, ¿en qué punto del proceso interviene el ser humano? ¿En qué punto del proceso interviene el profesor? ¿En qué punto del proceso interviene el alumno? Hay que imaginarse ese proceso, hay que incluir este sistema de IA, hay que pensar en qué proceso formativo entra, en qué proceso formativo está afectando, y dentro de ese proceso formativo tendremos que identificar y dónde interviene el ser humano y dónde interviene la máquina. Y cuando digo ser humano, habrá que pensar en todos los roles del ámbito educativo, donde interviene el profesor, donde interviene el claustro, donde intervienen los padres, el alumno, y a lo mejor la respuesta es nunca. Pero yo no estoy diciendo aquí cuáles son las respuestas. Lo que les estoy diciendo es cuáles son las preguntas, porque eso es lo que me interesa hoy. Como les he dicho, hoy el objetivo es darles las pautas para que ustedes decidan. Una de las primeras pautas es tener claras las preguntas. Si tienes claras las preguntas, estás mejor encaminado para las respuestas. Yo les estoy diciendo, pregúntense en qué puntos del proceso tiene que intervenir alguien. Que sea alguien, luego ya veremos quién es. 2, temas de seguridad. Esta pregunta es mucho más técnica y aquí pues posiblemente tengan que recurrir a sus departamentos técnicos, ¿no? Pero, ¿qué medidas de seguridad tenemos que usar, por ejemplo, para alterar el resultado? Por eso el lunes les hablé de los riesgos, porque pueden decir, nos han contado en una clase que se puede alterar el resultado, ya sea por una alucinación o porque un tercero lo altera. Luego, entonces, ¿qué medidas de seguridad vamos a aplicar? El lunes ya les conté medidas de seguridad técnicas y no técnicas. Ahora aquí las podemos poner en marcha. Pero a lo mejor determinamos un sistema de IA generativa que no le afecta a la alucinación. Pues entonces la respuesta sería no me afecta. Como digo, insisto en qué tipo de preguntas se tienen que hacer. Datos personales, pues lo mismo. Control y datos. ¿A quién accede? ¿Qué tipo de acceso tenemos? ¿Cualquier alumno de cualquier edad puede acceder a la IA generativa o es a partir de una edad o es a partir de un nivel de estudio? ¿Qué roles, qué profesores, qué roles dentro del ámbito educativo pueden acceder? Y luego, ¿qué accesos, qué datos vamos a recopilar? ¿Qué tipo de información vamos a pedir a los alumnos? Todo esto, ahora lo estoy diciendo muy rápido, pero todo esto lo verán en el material, o sea, lo verán en este material que están viendo. Y luego yo les voy a subir también las directrices de la Comisión Europea, porque todas estas preguntas vienen más detalladas en un momento dado. Ahora les estoy dando simplemente una cierta guía, ¿no? Pero aquí tenemos que preguntarnos por esos datos. Tema de la explicabilidad. ¿Cómo soy capaz de explicar el resultado? De una manera de explicarlo ya es respondiendo estas preguntas. Primero, explicando cómo ha sido entrenado el sistema. Aquí soy consciente de que tenemos menos ámbito de respuesta, porque a lo mejor estamos usando Copilot. Y digo, y yo qué sé cómo ha sido entrenado Copilot. Claro, habría que preguntárselo a Microsoft o ChatGPT, pues habría que preguntárselo a OpenAI. Entonces, yo no lo sé, ¿no? Pero sí que podemos decir, vale, pero tú cómo lo estás usando. Tú lo has entrenado ya. El modelo de Copilot es lo que se llama un modelo fundacional, ¿no? Pero luego tú lo puedes adaptar, le puedes meter textos ya específicos de tu ámbito, ¿no? ¿Eso lo has hecho? ¿No lo has hecho? ¿Con qué tipo de documentación le has, eh, le has dado la segunda vuelta de entrenamiento? Hay una primera vuelta que es la de fábrica, pero luego, ¿con qué tipo luego tú lo has vuelto a trabajar? Y luego, ¿qué filtros has metido? ¿Qué tipo de filtros has metido para obtener una respuesta? Y tienes que ser capaz esto de explicarlo de manera asequible. Y también les digo, ya el responder a estas preguntas, a estos 7 requisitos clave o los que estén afectados, ya es una manera de explicar cómo está funcionando la IA. Si ustedes dicen, esta IA funciona de esta manera en la que el ser humano interviene aquí y aquí, ya están diciendo cómo está funcionando. Porque aquí yo no me refiero a explicar su funcionamiento técnico puro matemático y de programación. No, me estoy refiriendo a cómo la están usando ustedes, a cómo se está usando en ese entorno.
¿Cómo están haciendo la supervisión humana? ¿Cómo están garantizando la seguridad? ¿Cómo están garantizando el tratamiento de los datos? ¿Cómo están garantizando el resto de preguntas que ahora vamos a ver, ¿no? Porque la otra, siguiente pregunta, es el sesgo. ¿Cómo garantizan el sesgo? ¿Cómo garantizan que cualquier tipo de alumno, por ejemplo, pueda acceder a esta inteligencia artificial? Si es que a lo mejor, cómo evitar, por ejemplo, lo que veíamos el lunes de ese sesgo en el ámbito médico, ¿no? Que los pacientes con más ingresos tenían un diagnóstico y los de menos ingresos tenían otro, ¿no? Bueno, pues aquí esto queremos este acceso universal, ¿cómo lo garantizamos? ¿Qué grupos, si ha habido grupos que han intervenido o cómo hemos garantizado distintas visiones? Porque aquí el sesgo, también podemos hablar de sesgo ideológico. Hay asignaturas, esto lo saben ustedes mejor que yo, hay asignaturas que son lo que son, las matemáticas pues son los que son, ¿no? Pero ya si nos metemos en historia, pues ya puede haber distintos puntos de vista de la historia, sobre todo la historia, cuanto más reciente es, más puntos de vista hay, ¿no? Si hablamos de la historia de hace siglos, pues ya hay menos dilema, quizás, tampoco tiene por qué, pero hay distintas asignaturas que son más opinables que otras. Si hablamos de filosofía, pues lo mismo, y hay otras pues que son lo que son, punto, ya está, ¿no? La física pues, quizás es menos debatible. Pero entonces aquí, ¿cómo garantizamos que en asignaturas que son debatibles, cómo garantizamos esos distintos puntos de vista o cómo garantizamos que no estamos sesgando hacia un cierto tipo de visión? Si es que queremos no sesgar, si queremos sesgar, pues entonces no sigan escuchando este curso porque entonces no vamos a discutir y no vamos a llegar a nada, ¿no? Si ustedes lo que buscan es precisamente cómo influenciar, igual les estoy dando pautas para decir, justo tengo que hacer lo que me está diciendo, lo contrario. Bueno, no se lo recomiendo. Pero bueno, suponiendo que busquen esa idea de justicia que es por la que yo les guío, pues sería cómo evitamos ese sesgo y cómo garantizamos que al final el alumno esté formado desde un punto de vista amplio. Y esto estaría relacionado con ese aspecto del impacto social y del impacto democrático, cómo lo garantizamos y, por último, quién es esa persona responsable, si hay algún comité de análisis para dirimir cuestiones éticas, pues también cómo lo hacemos, eh, e informar de esa persona responsable. Y también es una buena práctica ver si hay un canal de reclamaciones, de comunicación, o habilitar un capítulo especial, porque específico, ¿no? Pues igual tiene un canal de sugerencias. Bueno, pues que igual ahí merece la pena un canal específico de sugerencias de la IA, ¿no? Para escuchar precisamente esos distintos puntos de vista. Aquí yo les he dado, en todo este conjunto de transparencias, aquí yo les he dado una serie de pautas. Luego les voy a enseñar otro ejemplo y ahí también van a ver otras pautas. Y luego les voy a subir el material de la IA general, de las directrices de la Comisión Europea, donde además verán otras pautas. Y es lo que yo les recomiendo que utilicen tanto en el caso que tienen que hacer como luego en su uso profesional. Es decir, piensen en un cierto tipo de IA y háganse estas preguntas. Háganse estas preguntas porque el primer paso para un buen hacer es conocer las preguntas adecuadas, es hacerse las preguntas adecuadas. Esto forma parte de esas preguntas adecuadas. Muy bien. Bueno, esto, que lo tengo aquí animado, pero no tiene por qué estar animado, es un resumen de esa visión de la IA confiables, que sea lícita, que cumpla la normativa, que sea ética, que cumpla una serie de principios y que sea robusta, que cumpla estos 7 requisitos clave. Muy bien. Ahora vamos con la parte más legal. De nuevo, pues a título explicativo, les cuento la normativa de la Unión Europea. No es tanto ahora ya porque afecte, que no les va a afectar, pero bueno, para que vean de qué estamos hablando, porque también les puede inspirar. Y luego también me consta que se están desarrollando otros marcos normativos en Latinoamérica, si no me equivoco, en Brasil está bastante avanzado, en Colombia creo que también hay algo, en Ecuador o en Perú, ahí ahora mismo duro, o posiblemente en los dos, en Chile, en Argentina,
ahí también se están desarrollando distintos marcos normativos, ¿no? Están en distinto grado de madurez y evolución, por lo que yo sé, ¿no? Y no estoy al cabo en este sentido, por lo tanto aquí si me alumbran pues, y me indican, pues será bienvenido. Y por eso les traigo la normativa de la Unión Europea. Muy posiblemente en los marcos normativos que tengan en sus países, pues habrá elementos en común, porque lo que dice la normativa europea, pues son cuestiones más o menos admitidas. Sí que luego, pues claro, depende de cada sociedad que se matice, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo en ese caso, en ese momento. Y como llevo ya una hora hablando, y de igual manera que decíamos el lunes, un profesor hidratado explica mejor, permítanme un pequeño trago de agua y así también respiramos todos, que llevo una hora hablando y esto debe ser un poco doloroso también para ustedes. Bueno, qué breve se hace el placer de un trago de agua. La ley, ¿qué nos dice la ley europea? Primero, define lo que es inteligencia artificial, cuestión no baladí, porque en esta definición está si me aplica o no me aplica. Todo esto ya, la propia definición nos daría para hablar una hora. No lo vamos a hacer, es un tema puramente legal, minucioso. Lo que les quiero aquí destacar es que tiene su importancia porque hay que definir qué es una IA, qué es una inteligencia artificial y desde un punto de vista legal, porque luego esto me puede llevar a ganar un juicio o perder un juicio, porque a lo mejor se dictamina que no aplica. No aplica porque lo que hemos diseñado no es inteligencia artificial. Bueno, todo esto tiene que estar muy bien definido en el cuerpo legislativo y ahora mismo no vamos a entrar en ello, pues vamos a suponer que obviamente los sistemas que estamos definiendo entra dentro de lo que es inteligencia artificial. Pero por aquí también, como se suele decir, un refrán que posiblemente conozcan, echa la ley, echa la trampa, por aquí también nos podríamos escapar en el sentido de ver que algo no esté afectado por la ley. No obstante, luego volveré a esa cuestión de si me puedo escapar de la ley, porque yo les propongo ir mucho más allá de la ley. Por eso también les he hablado de las directrices. Las directrices que les he comentado aquí son directrices. Aquí no estamos hablando de ley, pero yo lo que les estoy diciendo es, vayan más allá de la ley. La ley ya no es cuestión de si me puedo escapar o no me puedo escapar de la ley. Es, yo quiero ser ético o no quiero ser ético. Yo quiero ser responsable o no ser responsable. La ley me ayuda en ese camino de responsabilidad, en ese camino de eticidad. Por lo tanto, tomemos la ley, la que quiera que sea en cada país, como esa ayuda en ese camino que yo busco de ser ético. Porque si queremos escaparnos de la ley, también se lo digo aquí, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir y buscaremos las vueltas para decir, no, pero esto no me afecta porque en el fondo estoy hablando de una IA que hace esto. O veremos ahora, por ejemplo, algún caso particular. Pero considerando y basándonos en esa buena voluntad que yo le asigno a todos ustedes y lo de la que estoy seguro no me equivoco, vamos a ver qué dice la ley. Como ejemplo, esta ley define 4 niveles de riesgo: riesgo inaceptable, alto, limitado y riesgo bajo. Y en el fondo, lo que dice la ley es lo que afecta, el ámbito que afecta son para los dos superiores. Inaceptable, que es prohibido, es decir, esto no se puede hacer. No se puede hacer, insisto, en el ámbito europeo, pero que muy posiblemente se traslade de manera similar en cada uno de los países, con matices, pero con muchos elementos comunes. Y luego están los de riesgo alto, que ahora vamos a ver los que son, que tienen ciertas limitaciones. Y en el caso de la Unión Europea, implica presentar cierta documentación. Los de riesgo limitado y riesgo bajo no hay nada que hacer, no hay por qué hacer nada con ellos. En los de riesgo limitado hay recomendaciones y en los de riesgo bajo no hay ninguna restricción. Son sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo puede ser el buzón de anti-spam, que, bueno, pues no tienen apenas riesgo, ¿no? El riesgo que puede tener es que un correo me lo dirija a la bandeja de basura o de anti-spam y fuera un correo
totalmente lícito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que ir a la bandeja de spam y ya está. Luego, para los de riesgo bajo, la ley no dice nada, riesgo limitado, recomendaciones, riesgo alto, hay que presentar documentación, riesgo inaceptable, prohibido. Bueno, ¿qué está prohibido? Aquí tienen distintos elementos, no les voy a comentar todos porque sería muy extenso, pero para que tengan algún ejemplo, ¿no? Pues evitar, por ejemplo, técnicas subliminales, ¿no? Manipular de manera palpable con la inteligencia artificial. Todo esto, aquí yo les pongo un texto muy resumido. Todo esto es un párrafo de 8 líneas y no exagero, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo tenemos que decir en lenguaje legal perfectamente establecido y para que luego veamos si aplica o no aplica. Pero inevitablemente, si leyéramos el texto, veríamos palabras tales como que afecte de manera sustancial. Claro, ahí ya recupero el lenguaje, es el comentario de me quiero escapar, ¿no? ¿Qué es de manera sustancial? ¿No? ¿Qué es de manera sustancial? Y utiliza otras palabras, no me lo sé de memoria, ¿no? Pero ahí es donde yo apelo a esa visión de decir, no, si ya no es que quiera cumplir o no la ley, es que yo no quiero utilizar técnicas subliminales. Yo no quiero manipular de manera inconsciente a las personas. Eso a lo mejor no está prohibido en su legislación, cuando la que quiera, cuando aterrice en cada uno de sus países. Pero por eso también le traigo esto, ¿no? Como una pauta más. Decir, bueno, igual no, o igual lo prohíbe, pero con otros matices. Pero ya no es la cuestión del matiz, es la cuestión de que yo no quiero hacer esto. O les pido, lo que les sugiero es que se hagan esa reflexión de si quieren hacer eso, ¿no? Y leo algunos comentarios. Bueno, si se tienen que retirar, retírense, obviamente. Eh, luego esto se graba y subo el material, ¿no? Y yo les destaco aquí este naranja porque sí que hay una técnica prohibida en el ámbito educativo que es inferir emociones en ámbitos de trabajo o específicamente centros educativos. Ya siempre esto tiene su pero, salvo por razones médicas o de seguridad. ¿Qué está prohibido? Está prohibido, yendo a temas muy concretos en el ámbito de Europa, poner una cámara en las aulas para ver si un alumno está contento. Eso está prohibido, según este punto. Que luego podremos entrar en matices y decir, no, pero no lo pongo para ver si está contento, lo pongo para ver si copian. Vale, eso sería seguridad. Vale, pueden poner una cámara para vigilar que no estén copiando, pero lo que no pueden hacer es ver si está contento o no. Y lo que no pueden hacer es, no pueden hacer, o yo les recomiendo que no hagan, vamos a poner una cámara en el aula para decir que queremos evitar que copien, pero luego vamos a ver si están contentos o no. No, no, mi recomendación es que no hagan eso. Pero legalmente estaría cubierto, porque lo que estamos diciendo es que es para garantizar la seguridad, ¿no? Y para que no haya altercados. Entonces, es por seguridad, pero ya que la tenemos, ¿no? Pues ya, pues venga, ¿por qué no metemos un programita en el que veamos si el alumno está contento o no? Prohibido. Prohibido, o al menos prohibido moralmente. No se lo recomiendo. Específico del ámbito educativo, más luego estos otros. Riesgo alto. En el riesgo alto destaco y me voy a centrar en las que están aquí marcadas en el ámbito educativo. Esto ya está permitido, pero como tiene un riesgo muy elevado, hay que vigilarlo. Y vigilarlo significa que tenemos que presentar, en el ámbito de Europa, tenemos que presentar cierta documentación. ¿Qué significaría en su caso? Ojo, aquí más que nunca aplicarían esas 7 directrices claves que les he dicho antes. En estos casos sí que yo les recomiendo que se hagan esas preguntas que les he dicho antes. ¿De qué estamos hablando? Pues sistemas para valorar si un alumno accede o no accede a una institución educativa. Para valorar de forma automática con la IA, ¿no? Para valorar si cubre unos ciertos niveles educativos o de aprendizaje, entra o no entra. O para evaluar el resultado, ¿no? O corregir un examen de forma automática. Ojo, no estoy diciendo que esté prohibido.
Y a lo mejor está prohibido luego en su legislación del país, ya sería otro tema. Aquí lo que estoy diciendo es, esto hay que vigilarlo y esto hay que explicarlo muy bien. Y si nosotros ponemos un sistema para valorar evaluaciones, para valorar exámenes, ahí sí que tenemos que preguntarnos y en qué medida interviene el profesor. El profesor toma la nota final y la copia y la pega, o lo toma como un punto de referencia. Ese sería el primer punto que les he comentado antes de supervisión humana. Hay que explicarlo. O evaluar el nivel educativo, que está ligado con el nivel de acceso, lo que pasa es que esto puede luego llevar a un acceso o no. Y, por ejemplo, supervisión y detección de comportamientos prohibidos en los alumnos durante los exámenes. Es lo que les decía, poner una cámara para vigilar la seguridad y vigilar si copian está permitido. Lo que pasa es que es riesgo alto, tendría que presentar cierta documentación. Pero lo que no podemos hacer es luego aprovecharlo para otros temas. Luego, estos son riesgos altos en la ley europea, veamos sus distintas legislaciones, pero ya me están dando una orientación y ya, por ejemplo, me están diciendo, con independencia de que en nuestro país esto esté permitido o no, con independencia de cómo quiera estar clasificado, ya esto tiene sentido y por lo tanto me lleva a que aquí sí que me tengo que hacer esas 7 preguntas que antes les comentaba. Por eso les traigo este texto, no porque tanto les afecte de manera directa, sino porque me sirve también para eso que estamos viendo de qué está bien y qué no está bien. Bueno, luego aquí les traigo ejemplos de riesgo limitado. Aquí, por ejemplo, ya hablamos de chatbot, pero va a depender para qué esté dedicado ese chatbot, porque si esa IA generativa, si es para un chatbot, pues muy posiblemente sea riesgo limitado, pero si es una IA generativa para evaluar exámenes, pues ya sería riesgo alto, ¿no? Luego, el uso de la IA generativa no es tanto como en sí, sino para qué se utiliza. Y bueno, y luego riesgo bajo, como por ejemplo lo del spam, que se lo he comentado antes, ¿no? No insisto más, lo tienen ahí, ¿no? Hay un capítulo especial para IA de propósito general, que son básicamente las IAs generativas. Pero no les aplica tanto a ustedes, sino que les aplica más a los fabricantes. Es decir, a Microsoft, a OpenAI, o Anthropic, en el caso de Claude. Pero sí que está bien que lo conozcan, ¿no? En el caso de la IA generativa, estos fabricantes pues, tienen que presentar cierta documentación técnica sobre cómo ha sido entrenado su sistema. Tienen que presentar documentación de cómo utilizar el sistema para los usuarios. Tienen que vigilar los derechos de autor. Tienen que explicar cómo ha sido entrenado. Como digo, no es tanto que lo tengan que explicar ustedes, porque si ustedes usan Copilot es lo que antes decía, y yo como sé cómo ha sido entrenado, pero sí que lo tiene que explicar el fabricante. Y esto, claro, dentro del ámbito europeo, ¿no? Aquí ya habría que ver su legislación, por lo tanto, esto puede que aplique o no. Bien. Y luego he traído este punto aquí aparte, este punto específico, me lo preguntaron el año pasado y por eso también aquí pues lo he mantenido, que a lo mejor lo han visto en otro tema, pero aquí les voy a dejar simplemente las pautas. Cómo citar el uso de la IA generativa y cómo usar la IA generativa en el caso puro académico y cómo citarla en el caso de, bueno, citar en APA. APA ya está dando directrices de cómo citar un resultado obtenido con IA generativa. Les traigo aquí, antes de ver cómo citar en APA, temas de responsabilidad, que básicamente, esto no voy a ir punto por punto, porque es mucha letra y ustedes lo pueden ver, pero sí me interesa más la visión global. Y la visión global es básicamente la primera palabra, responsabilidad, 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 responsabilidad. Es decir, lo que vengo diciendo, podemos usar la IA generativa para hacer un resumen, para hacer un análisis de un artículo académico, para lo que queramos, la responsabilidad sigue siendo del autor. Y el autor es responsable de que si tú haces un resumen, no cometas plagio. O si tú incluyes un texto que no tenga derechos de autor. O sea, tú eres responsable, que para mí esa es la base.
al margen de que aquí estamos hablando de una serie de puntos, sigue siendo responsable el docente y para transmitírselo a los alumnos siguen siendo responsables. Por lo tanto, habrá que vigilar si estás violando o no derechos de autor, porque esa responsabilidad no se elude. Y luego, en el ámbito de ya cómo citar, pues aquí aparece la recomendación, que bueno, que es esta que aparece aquí abajo, ya en lo que es la cita formal de APA. Hay que citar, habría que citar quién es el fabricante, OpenAI, cuál es la herramienta, ChatGPT, por decir este caso, qué versión es un LLM y dónde podemos obtener a qué tipo de, cuál es la dirección web, básicamente, de eh, esa máquina, ¿no? De esa IA, de esa IA generativa. Y hay que incorporar, en algunos casos, sobre todo casos académicos, hay que incorporar el prompt y ya sabemos que podemos guardar el historial, sobre todo si están en ámbito académico, puro académico, si están en temas de doctorado, temas de formación, guárdense los chats, guárdense el historial de chats, porque luego eso se puede y es buena práctica que se pida el enlace de la conversación, el enlace de todo el chat que han mantenido, toda la conversación que han mantenido con el chat. Eso guárdenlo, hay mecanismos para guardarlo, porque eventualmente se puede pedir, incluso se puede y se debe adjuntar como anexo, a lo mejor en un artículo académico o en un trabajo académico se podría y se debería adjuntar como anexo, ¿no? Luego, estas son las recomendaciones. Puramente formal, bueno, pues esta manera de escribirlo, pero luego también estas otras cuestiones de responsabilidad y de guardar el historial de las conversaciones, para ver entonces la garantía de ese chat, de esos prompts. Muy bien, a ver, ¿alguna cuestión que me comenten por aquí? Sí, bueno, los mecanismos para guardar, entiendo, el historial, es que depende de cada herramienta, pero hay una forma de guardar el historial dependiendo del menú. Eso ya es una cuestión más técnica, pero sí que búsquenlo o incluso pregúntenselo al propio Copilot, ¿no? ¿Cómo puedo guardar el historial? Y se lo dice. En el caso de tener que hacer cómo es la mejor manera de citar. Para citar los prompts, la recomendación que hay es citarlos a pie de página. A pie de página, como aquí, nota al pie en lugar de en la cita. No obstante, habría que ver si en el trabajo que les han dicho les han dado ahí una pauta particular. Pero si es citar únicamente el prompt, lo suyo es mejor a pie de página. Sí, confirmando la sesión. En investigaciones, ¿qué porcentaje de IA con citas se permiten según Turnitin? A ver, Turnitin, como veíamos el lunes, ahora mismo te define dos elementos, lo que es plagio y lo que está generado por IA. En lo que está generado por IA, que yo sepa, no hay umbral. En lo que es plagio, pues en el caso de la UNIR tenemos un umbral del 20%, que es aceptable. Pero en el caso de la IA no hay umbral. ¿Por qué? Porque no hay seguridad y porque el propio Turnitin te dice, esto tómelo con todas las salvedades, porque no lo podemos garantizar. Mi recomendación es que vayan a los párrafos que Turnitin identifica como copiados por IA y los valoren. Pero no hay un número como es en el caso del plagio, porque no hay garantía al 100% de que ese texto esté copiado, esté sacado de IA. Si dan unas frases para el trabajo final de citar, si dan unas frases, bueno, ese comentario no lo llego a entender. En todo caso, los prompts al pie de página, el historial lo tendrían que adjuntar como anexo y el tema del plagio, pues bueno, ya saben que si ponen comillas y bien citado, pues ya lo puede identificar Turnitin, lo puede identificar como plagio, pero en el fondo estaría bien referenciado. Muy bien, bueno, avanzamos. Bueno,
¿Y qué dicen los fabricantes? Les traigo aquí un par de transparencias curiosas. Bueno, sí, las he resumido en una, en otras versiones tenía más, pero también porque esta es la última versión. Claro, el año pasado tenía el texto del año pasado, ¿no? Pero si leemos, esto lo traigo como ejemplo, si leemos los términos y condiciones de Microsoft Copilot, nos encontramos con esto. Para mí es curioso que lo sepan y yo se lo transmitiría a los alumnos. Esto está sacado de los términos y condiciones de Copilot. Y aquí está la referencia, aquí abajo, la página web, porque lo pueden usar. Copilot dice, no confíes en Copilot. Toma ya. Claro, ¿qué ocurre? Que esto está en los términos y condiciones de Copilot, en un enlace al que hay que llegar y hay que tener la paciencia de llegar a ese párrafo y leerlo, porque los términos y condiciones no son nada amigables de leer. Entonces, en un punto, en el párrafo 52, pues de repente aparece ahí, no confíes en Copilot para obtener consejos importantes, ¿eh? Como lo que veíamos el lunes, ¿no? ¿Dejo a mi pareja o no la dejo? Pues no confíes en Copilot, pero vamos, no tiene por qué ser tan trascendental, ¿no? Usa Copilot bajo tu propio riesgo. Claro, esto también, ¿por qué lo ponen en términos y condiciones? Porque hasta al final tú tomas una decisión en base a lo que te ha dicho, me centro en Copilot por hablar de estas con términos y condiciones. Pero si tú tomas una decisión en base a lo que ha dicho Copilot y luego les vas a demandar, te dirán, ah, yo lo puse, mire usted, señor juez, en el párrafo 52, perfectamente escrito, aparece. Y el señor juez dirá, pues tiene razón, ha ganado el juicio. Pero eso es importante, no solamente por la cuestión legal, sino porque, bueno, es que vamos, no confíes en Copilot, es que lo suscribo totalmente, ¿no? Y luego ya la siguiente lo mismo, ¿no? No ofrecemos ninguna garantía sobre el resultado de Copilot, ¿no? Por ejemplo, no podemos prometer que las respuestas de Copilot no infrijan los derechos de otra persona, como sus derechos de autor o marcas comerciales o derechos de privacidad. Eres el único responsable si decides publicar o compartir, ¿no? Te lo están dejando muy claro y esa responsabilidad la tenemos que trasladar a nosotros y en este caso, pues como docentes también a los alumnos, porque ellos se lavan las manos, ¿vale? Es que es así, bueno, podríamos no admitirlo, podría ser discutible, ¿no? Decir, oiga, pero no se lave las manos así, ¿no? Claro, dirían, bueno, yo te lo estoy dando gratis, tú decides si lo usas o no lo usas, ¿no? Pero eso ya sería otra cuestión. Eso ya sería otra cuestión legal y mucho más profunda y que sinceramente no sé cuál sería el resultado, porque podríamos hablar de cláusulas abusivas, que es un concepto que existe, pero ahí entramos en un ámbito puramente legal, ¿no? Pero al margen de que esto lo admitamos o no, lo que yo les digo aquí, les traigo esto, ¿no? Porque, bueno, sepan que esto es lo que está diciendo el fabricante. Y cosas similares, dicen ChatGPT. En el caso de Cloud no es tan similar, es distinto, pero bueno, esto es lo que dicen los fabricantes. Y por eso es por lo que tenemos que tener en cuenta todo lo que les estoy diciendo y todo este comportamiento ético del que les estoy hablando. Muy bien. Bueno, me parece curioso esto de los fabricantes. Bueno, pues muy bien. Hemos llegado, mis queridos amigos, todo llega en esta vida, incluso la resolución del dilema del tranvía. Casi me sale un pareado, al menos asonante. Vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a ver, nos queda media hora, que va a ser una media hora apasionante. Bueno, espero no defraudar. Igual he creado demasiadas expectativas y luego me dicen, pues no era para tanto. Cosa que alguna vez seguro que hemos dicho en nuestra vida. Bueno, vamos a ver, espero que no sea así y como ya les dije, el objetivo es que ustedes puedan tomar sus decisiones éticas. Nos ponemos en situación, que ya lo he repetido, pero bueno. Estamos en este dilema de tranvía que lo que nos venía a decir es, si yo quiero aplicar la inteligencia artificial si yo quiero aplicar la ética en la inteligencia artificial, además de los propios dilemas o restricciones que me encuentro con la ética
el tema de usar la ética de principios, éticas deontológicas o éticas de consecuencias, éticas teleológicas, si yo las quiero usar por separado, no puedo llegar a tomar una decisión ética. Eso ya está en por sí en la propia decisión. Y dos, es que además en el ámbito de la IA no estoy solo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues encontremos un balance. Y encontrar un balance, esto formalmente lo estableció este filósofo, Max Weber, con este libro, este artículo, La política como vocación. Él publicó este libro orientado a la política, pero las conclusiones no hay por qué centrarlas solamente en la política. Él hablaba de lo que era un buen político. No sé, no sé si encontró alguno. Hombre, sí, alguno habrá, alguno habrá, alguno habrá. Esto que no quede grabado, esto por favor, alguno habrá, alguno habrá. Y no, y lo digo de verdad. Los hay, pero por desgracia abundan más de los otros, ¿no? Pero bueno, él dijo, bueno, pues para aquellos que quieran ser buenos políticos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y Max Weber lo que decía era, pues es que el buen político es aquel, y yo lo llevo ya no buen político, sino el responsable, el buen responsable es aquel que encuentra un equilibrio entre esos principios y esas consecuencias. Él lo que decía es, el buen político tiene que mirar las consecuencias y tiene que ser responsable de sus decisiones. Y ojo, aquí pensemos ya no solamente en política, sino en responsable de un departamento, responsable de una organización, ¿no? El buen gobernante, dicho de una manera más genérica, y gobernante en el sentido de gobernanza de organizaciones, el buen gobernante es aquel que tiene en cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Es decir, eso de hay que hacer esto pase lo que pase, no es de un buen gobernante. Tiene que tener en cuenta si muere 5 personas o muere una persona, o si con esto conseguimos este bien o conseguimos este daño, porque al final tiene que vigilar las consecuencias de sus responsabilidades. Pero también tiene que tener principios. Y en palabras de Max Weber, lo que decía es, tiene que vigilar su responsabilidad, pero tiene que tener una ética de tal manera que en un momento dado diga, no, esto ya no. Efectivamente, aquí ya, de alguna manera, entra en juego esa ética de los principios, ¿no? Admitimos, volviendo al caso del daño, admitimos que para hacer un diagnóstico, pues tengo que hacer un cierto daño. Efectivamente. Vale, ¿por qué? Porque hay un bien mayor que es el diagnóstico. Pero si ya el daño es insufrible, esa persona la vamos a matar de dolor, y bueno, eso ya no. Ahí entonces entra, es como si de alguna manera se iluminara se iluminara el principio, ¿no? Y dije, el principio ya se ilumina. ¿En qué punto se ilumina? Es ese equilibrio. No sabemos en qué punto se ilumina. Esto no son matemáticas. Si fueran matemáticas ya habríamos dado con la solución. Precisamente el punto en el que intervino Max Weber es que vino a decir, hasta ahora la historia de la filosofía es una historia de éticas de principios y éticas de consecuencias, y no podemos trabajarlas por sí solas y de manera única e independiente. Tenemos que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio depende de cada uno de nosotros. Y para mí esa es la maravilla de la vida, porque si esto fuera pura matemática, la vida no tendría emoción. Y ya lo siento, pero la vida es tomar estas decisiones éticas y buscar constantemente ese equilibrio y saber cuándo la luz del principio se me enciende y cuándo la luz de las consecuencias, porque estas consecuencias también son intolerables, también se me enciende. Esas luces se nos encenderán en cada momento, en cada caso particular, de forma distinta. Ahora también veremos qué me puede alumbrar, cómo enciendo yo esas luces, la luz de los principios o la luz de las consecuencias. Pero no nos engañemos, no hay una solución, no hay una matemática, no hasta aquí me detengo, va a depender de cada uno de ustedes. Pero aún así, les voy a dar pautas para que en un momento dado sí se nos pueda encender esa luz de los principios, de la ética de los principios, o se nos encienda la luz de las consecuencias. Que digamos, hombre, esta consecuencia no, esto ya no, no puede ser, ¿no? Ese no puede ser, es el equilibrio. Vamos a ver cómo conseguirlo. Y no sé si me dicen el fin, bueno, claro, pero el fin justifica los medios es llevándolo al extremo, que es también la visión del utilitarismo, ¿no? Bien está lo que bien acaba, lo que decía antes, la otra versión del bien está lo que bien acaba es el fin justifica los medios. Si vamos solamente por una visión única, el fin justifica los medios siempre,
bien está lo que bien acaba, no seremos éticos. No seremos éticos. Ya siento decirlo así de claro, pero no lo seremos. Y cometeremos injusticias. Porque si así fuera, la ética del utilitarismo la llevaríamos a las matemáticas y entonces no habría dilemas éticos. Diríamos, ¿cuánta gente es feliz? 500.000, pues ya está, pues esto es ético. 600.000, pues más ético todavía. No, no, pero no es así, porque hemos visto por la vida que no es así, porque es esa cuestión de ese equilibrio. Y ese equilibrio es la emoción de la vida. Es donde no nos la jugamos y es donde somos únicos cada uno y es lo que tenemos que buscar. Claro, algunos no logran ese equilibrio. Es que yo les animo a buscar ese equilibrio, porque ese es la palabra equilibrio. No es desequilibrio. Un día soy utilitarista, mañana soy kantiano, ¿no? Bueno, pues, ¿esto qué es? Esto es un sin vivir. Eso es lo que muchos malos gobernantes hacen, que un día son una cosa y otro día son otra. Y un día apelan al bien común y otro día apelan a la justicia. Por favor, ¿dónde está ese equilibrio? Es que ese equilibrio es lo complicado. Es que ese equilibrio es lo emocionante. Y no es fácil de conseguir. Yo quiero darle algunas pautas, pero no nos engañemos, no es fácil. Y hay que trabajarlo, y esto se trabaja a lo largo de toda una vida. Y se trabaja equivocándonos. Y se trabaja un día cometiendo una decisión que no es ética. Lo haremos como lo he hecho yo, y lo suyo es pensarlo y decir, anda, pues es que aquí me dejé llevar demasiado por las consecuencias o me dejé llevar demasiado por los principios y llevé un principio demasiado al límite. Vale, no nos laceremos, la próxima vez lo haré mejor. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Pues ese equilibrio, les propongo utilizar la ética de las virtudes. Aquí estamos poniendo en juego distintas éticas. ¿Qué es esto de la ética de las virtudes? Esto lo desarrolló este filósofo a las de Mackinter, filósofo eh, irlandés, Mackinter, desarrolló el concepto de práctica y ligado al concepto de práctica el concepto de virtud. Sí que es verdad que el concepto de virtud lo lanzó en su momento Aristóteles, digo en su momento, fíjese, hace siglos. Y el concepto de virtud ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y aquí está de alguna manera reformulado. Este concepto de virtud no es exactamente la virtud aristotélica. Aristóteles hablaba de unas virtudes muy específicas y ahora ha evolucionado a un concepto de virtud que les voy a contar. Y por ir por partes, porque ahora vamos a ayudarnos a encontrar ese equilibrio, ¿no? Mackinter introduce el concepto de práctica. Práctica es una actividad humana y humana cooperativa. Por ejemplo, una práctica es el deporte, una práctica es la educación. Como tal, una práctica es la enseñanza, una práctica es la medicina, la salud, ¿no? Es una actividad humana que tiene un bien inherente. Efectivamente, ¿no? La educación tiene un bien inherente. Como he dicho, formar a las nuevas generaciones, porque tal y como las formemos, tendremos el futuro. Así será nuestro país dentro de unos años. Luego, ese es el bien inherente, el bien de formar a personas responsables que sean capaces de tomar decisiones en un futuro, cuando sean mayores. Estoy centrándome en el bien inherente de la educación, pero el deporte tiene su bien inherente, también el desarrollo físico de las personas, la salud o la medicina tiene su bien inherente, ¿no? Luego, ese concepto de práctica no es solamente una actividad que realiza un cierto grupo de personas, sino que tiene un bien inherente. Y centro esa palabra porque luego tiene su importancia. Que nos lleva, pues, a una. Para conseguir estos bienes inherentes, tenemos que practicar unos modelos de excelencia. La siguiente palabra clave. Ese modelo de excelencia es esa idea de virtud. Y este modelo de excelencia lo tenemos que hacer de manera sistemática. Son las tres grandes claves de esta visión de práctica. Yo tengo un bien inherente y para llevar a cabo ese bien inherente, yo tengo que ser de una cierta forma. Ese ser de una cierta forma es la virtud. Es esa idea de excelencia, ese modelo de excelencia. Yo les pondré un ejemplo, pero para yo conseguir que los alumnos
aprendan y lleguen a tener ese nivel de responsabilidad, yo tengo que ser de una cierta forma. Si yo me quiero dedicar a la educación, yo tengo que ser paciente. Yo tengo que tener la excelencia o la virtud de la paciencia, porque es así, porque los alumnos sacan de quicio, y lo sé, y no digo por ustedes, no, por favor, no, no, y eso es verdad, ¿no? No lo digo por ustedes, ¿no? Pero bueno, ya ven que siempre meto aquí alguna, alguna gracia, ¿no? Pero hay que ser paciente, hay que ser paciente, hay que ser comprensivo. Si tú te dedicas a la práctica del deporte, pues tienes que ser constante, tienes que practicar la virtud del sacrificio, ¿no? Tienes que forzarte, tienes que llevar tu cuerpo al límite. Luego, efectivamente, para conseguir esos bienes inherentes, primera palabra, tienes que ser de una cierta forma. Segunda palabra, tienes que tener unas ciertas virtudes. Esto es la teoría. Ahora, y esto nos tiene que servir para encontrar ese equilibrio. Vale, hasta ahora les he hablado de grandes palabras, pero esto, ¿cómo lo llevo a un tema específico de inteligencia artificial? Vamos a ponerlo en juego. Ponerlo en juego es con lo aplicamos una nueva cuestión de la ética, un nuevo tipo de ética. Aquí, como les digo, en la solución que yo les propongo, estamos poniendo en juego tres modelos, tres cuestiones éticas. La ética de Weber, ese equilibrio entre ética de principios y de consecuencias, la ética de las virtudes y ahora lo que llamamos la ética aplicada, que pone en juego todo esto, ¿no? Este es el proceso que yo les decía, esa forma, esa manera de pensar. Pero ojo, también no les quiero engañar, como les estaba diciendo, esto no es matemática, tienen que pensar. Lo que yo les estoy diciendo aquí es por qué pasos, ese pensamiento, por qué pasos tiene que transcurrir. Pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Esto no es automático. Pero en ese pensamiento, para mí, está la emoción de la vida. Estos pasos los tienen aquí escritos, pero los vamos a ver con un ejemplo, porque verlos de manera teórica pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y volvemos al caso que les planteaba de quiero poner una IA generativa en el aula. Vale, entonces, pongamos en juego el concepto de práctica que les acabo de decir. Y ese concepto de práctica implica dos elementos. Bien inherente, modelo de excelencia, virtud. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuáles son los bienes inherentes de mi práctica? Yo les he puesto aquí unos bienes inherentes que yo entiendo que son de la educación. No digo que sean estos, esto lo tienen que pensar ustedes en su centro educativo, ¿no? Este centro educativo, ¿por qué está aquí? ¿Cuál es el bien inherente de este centro educativo? Cuando nosotros lo fundamos, o cuando se fundó, ¿qué se buscaba de este centro educativo, ¿no? De esta universidad. Yo los pongo aquí genérico. ¿Cuál es el bien inherente de la educación? El desarrollo integral de la persona, el acceso al conocimiento, a la cultura y la promoción de la autonomía y la libertad. Para discutir, pero así lo veo, ¿no? Cuando, sobre todo, como digo, cuando yo formo, busco sobre todo esa idea de autonomía. Por eso también insisto tanto en lo que yo les voy a decir es para que ustedes piensen. Yo les quiero hacer autónomos en esta visión de cómo trabajar con la ética y la inteligencia artificial. Yo no quiero que hagan lo que yo digo. No, les busco esa autonomía. Para mí es ese bien inherente. Búsquenlo en su actividad. Y luego busquen ese modelo de excelencia. Y nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Ya les he hablado antes de algunos de ellos en el ámbito educativo, ¿no? El buen docente practica la paciencia, practica la justicia, porque tenemos que corregir de manera justa. Y es complicadísimo, es complicadísimo. Es un momento, al menos en mi caso, ¿no? Cuando tengo que corregir, me hago muchas preguntas porque busco esa justicia, ¿no? Y porque no todo es sumar puntos. Hay a veces elementos, pero tampoco tengo que tenerlos muy en cuenta. En fin, es que es complicado, ¿no? Y te encuentras en situaciones en las que tienes que tomar una decisión respecto de un alumno y tienes que practicar la justicia, porque hay que buscarla. La sabiduría, obviamente, ¿no? Tenemos que saber. No puede ser que des una clase sin tener ni idea, ¿no? En algún caso nos habremos encontrado en nuestra historia de algún caso similar, ¿no? Pero bueno, no es ese modelo de excelencia. Y luego, pues tienes que tener empatía, tienes que empatizar con el alumno, ¿no? Bueno, no digo tampoco que estos tengan que ser los modelos de virtudes, piénsenlo. Y ya piénsenlo también, no solamente desde un punto de vista del centro educativo, del ámbito en el que estén, personalmente. Personalmente, ustedes como profesores, como docentes, ¿cuáles creen que son sus virtudes?
cuáles creen que son ese modo en el que ustedes se comportan, en el que les gustaría ser excelentes. No digo que lo sean, yo no lo soy, ¿no? No siempre tengo paciencia. Posiblemente no siempre, o me lo pregunto muchas veces, ¿habré sido justo con este alumno? Más de una vez me lo he preguntado. Me lo he preguntado, ¿he sido justo? ¿He sido justo? Y quizás no he tenido respuesta y a lo mejor he sido injusto, ¿no? Bueno, pero sí que digo, vale, pero es que el profesor debe ser justo. O sea, aquí no les estoy diciendo que se hagan examen de conciencia de si lo han sido o no lo han sido, sino de cómo deberían, de cómo ustedes creen que deberían tener ese modelo de excelencia. Luego lo recuperaré. Este es el primer paso. Y ahora aplicamos los 4 pasos que les he puesto de la ética aplicada. El primero es, una vez que hemos determinado los bienes inherentes y cómo queremos que sean esos modelos de excelencia, primero, determinar el fin específico, es decir, explicar por qué estamos poniendo inteligencia artificial en el aula. Aquí estamos haciendo una llamada a la ética de las consecuencias. ¿Yo qué consecuencia busco? Y esa consecuencia debe ser legítima, obviamente, ¿no? Debe ser buena, ¿no? No puede ser, pongo la IA para despedir a los profesores. Hombre, lo estás explicando, sí, estás explicando el fin. Perfecto, pero ese fin no es legítimo, ¿no? Aquí, que ya no quiero ningún profesor, que todos sean máquinas. Bueno, no lo sé. Pero el caso es que tenemos que explicar, el primer paso es, ¿y ustedes por qué están usando este sistema de inteligencia artificial? Yo les pongo aquí unos ejemplos. No digo que tengan que ser estos. Estos tómenlo como ejemplo, pero esta es la primera reflexión que tienen que hacerse. Pues quizás porque quiero incentivar la investigación, el pensamiento crítico, porque quiero que la máquina les dé distintos escenarios y porque ya que estoy, que aprendan a utilizar la IA. Estos son como las clases de inglés, ya no son de inglés, son en inglés, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, ya no es una clase de IA, es una clase con IA. Pero no digo que tengan que ser estos. Ejemplos. Segundo paso, hacemos un salto a la ética de los principios. Esto es, ¿y qué principios hemos aplicado? Estos qué principios hemos aplicado es por aquí no paso. O sea, este es mi límite. Esto es, mira, no lo hemos hecho todo de cualquier manera. Hemos puesto IA, pero hemos puesto puntos de control porque yo quiero que el profesor intervenga. Y mantenemos la libertad de cátedra del profesor. Todos estos son ejemplos, ¿eh? Tómenlo como ejemplo. No digo que tenga que ser así. Pero nosotros sigue primando el criterio del profesor a la hora de ciertas decisiones, sigue primando, ¿no? Y somos capaces, en cierta medida, de decir por qué me da un resultado y no otro. Y ahora veremos cómo es cierto capaz. Pero estamos buscando ese equilibrio de las consecuencias, yo digo por qué, que busco, y de los principios. Y yo digo qué límites me he puesto. Yo me he puesto ciertos límites. Por aquí sí que no dejo que el profesor no toque nada. No, 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 no. Eso sí que no, no. Es que aquí el profesor no decide. Pues entonces, ojo, bandera roja, no puede ser. Tercer paso, explicar cómo funciona, pero cómo funciona lo que antes les he explicado. ¿Cómo garantizo esa autonomía humana? ¿Cómo garantizo la seguridad, la privacidad, la explicación, cómo ha sido entrenado, si le he puesto documentos controlados? ¿Cómo garantizo el sesgo? Si he metido textos de derechas y de izquierdas, por decirlo, ¿no? ¿No? He metido El Capital de Karl Marx y he metido la Suma Teológica de Santo Tomás. Ahora, que la IA saque un resumen, ¿no? De los dos. Saque debilidades y fortalezas. Bueno, lo he entrenado con distintas visiones, ¿no? Y del tema de la responsabilidad. Aquí ya estamos explicando esto cómo funciona. Es lo que antes les decía, no es cómo funciona de manera técnica, no. Es cómo funciona de forma conceptual, explicando estas cuestiones que son relevantes, ¿no? que son verdaderamente significativas. Y por último, dejar que el usuario pueda tomar ciertas decisiones. Que luego tomará esas decisiones según sus propios valores. Y aquí me vuelvo al ejemplo del cambio de aguja. Ahora mismo nosotros nos hemos puesto como dueños de ese cambio de agujas. Hemos puesto una IA generativa en un entorno educativo y lo hemos puesto con unas ciertas condiciones.
unas condiciones de yo busco este fin, yo me he puesto estos límites y esto funciona de esta cierta manera. Eso ya me está condicionando el cambio de agujas. Pero obviamente tengo que dejar que el cambio de agujas se pueda mover, porque luego habrá un alumno en ese cambio de agujas, habrá un alumno haciendo el prompt, habrá un padre, habrá un profesor, habrá quien quiera que sea, habrá una persona del centro educativo, ¿no? Quien quiera que sea que vaya, esté delante de la IA. Y volvemos al mismo dilema de antes. Yo puedo ser, yo como director del centro educativo, soy Kant, puro Kant, y me he puesto un montón de principios. Con 4 principios no me valía porque son pocos para un hombre como yo, kantiano, por tanto me he puesto más principios. Vale, sí, pero el que está en el cambio de agujas igual no es tan kantiano, entonces tienes que dejarles grados de libertad. Y hay que determinar al final también qué puede y qué no puede decidir ese usuario. Y así es como encontramos ese equilibrio nosotros en los 3 primeros pasos, sobre todo los 2 primeros, encontramos ese equilibrio de cómo definimos nuestra IA, en ese equilibrio particular, todo el rato vigilando los bienes inherentes, todo el rato vigilando nuestra idea de virtud, de si esto que estamos permitiendo, porque luego ya tendremos que ir a casos concretos. Aquí tenemos un alumno, un tal que ha preguntado, ha hecho este prompt y nos ha salido esto. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Esto en qué medida va en contra o favorece nuestros bienes inherentes? ¿En qué medida esto hace que yo no sea, si yo tomo esta decisión, sigo siendo justo, me afecta a la justicia, me afecta a la paciencia? ¿En qué medida me está afectando a esa idea que yo tengo de excelencia de cómo tenemos que comportarnos? Les estoy dando las pautas para definir el sistema y que luego podamos tomar esas decisiones éticas, tanto nosotros como dueños de este sistema, como el propio usuario, que ya lo tomará con sus propios valores. Y a lo mejor el usuario es puro Kant, pues le tendremos que dar libertad para que aplique sin ningún reparo sus principios porque sí, y porque él es así de contento. Vale, pues tenemos que dejar ese grado de libertad. Esto bueno, no sé si tiene algún comentario, pero esto cómo lo he llevado a la realidad, voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla, porque voy a saltar a un documento. Les traigo aquí un caso, que es lo que les decía, que hice en una empresa, está convertido en tema manifiesto, pero quiero que vean aquí los distintos elementos que hemos visto. Tengo aquí la presentación, que también iré saltando a ella en un momento dado. Em, Hablamos de los fines, hablamos de los principios, hablamos de cómo está funcionando. Esto hay que explicarlo bien. O sea, explicarlo bien quiere decir explicar un lenguaje amigable, ¿no? No vamos a decirle, mire usted, vamos a empezar con las éticas teleológicas. Madre mía, ya se va, ¿no? Esto, pues en este caso concreto, pues por ejemplo, lo traduje, lo convertí de esta manera, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Es un caso de una empresa de marketing que utilizaba IA para generar contenidos. Pero bueno, ¿qué quiero hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué quiero hacer con la inteligencia artificial? Es consecuencias. Es el primer punto. Es explicar, pues yo quiero reducir el tiempo de operacionales, mejorar nuestros productos. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, pero yo estoy diciendo aquí cuáles son mis fines legítimos. ¿Cómo quiero hacer las cosas? ¿No? Dicen, oye, no lo hacemos de cualquier forma, nos aplicamos principios. Principio de autoría, verificación, iniciativas, transparencia. Estos son esos principios, que obviamente es un caso distinto, pues, pero estos principios que yo les ponía aquí, pues claro, en este caso es un tema de marketing, son otros principios. Y yo los aterrizo, ¿no? O sea, estamos diciendo la autoría. Pues si yo genero un documento, un vídeo de marketing, yo tengo que seguir sintiendo que ese vídeo lo he generado yo, no que lo ha generado una IA. Les estoy poniendo un caso particular, pero ya estoy aplicando la IA, estoy aplicando la ética de los principios, pero no estoy hablando de Kant ni de nada similar, pero lo estoy explicando. Esto lo llamé ¿cómo mantenemos los riesgos éticos a raya? Bueno, pues aquí fíjense que hablo de supervisión humana, solidez. Esto les suena, ¿no? Claro, les suena porque esto es lo que hemos visto aquí. Son estos.
No están todos, porque no afectaban todos, pero ya lo estoy contando y lo estoy diciendo de manera muy concreta, ¿no? Las personas de XXX, que es la empresa, participan en distintos puntos del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Ya le estoy dando respuesta a las preguntas que me he tenido que hacer de si esto afecta o no afecta. Aquí, bueno, lo dividí en dos bloques por tema de la forma de contarlo, pero sigo hablando de cómo está esto funcionando. Aquí introduje un elemento particular de cómo tratamos a los proveedores. Bueno, les interesaba mucho a esta empresa y está bien, lo que pasa es que aquí no lo he abordado con esa manera tan exacta. Y luego, por último, doy pautas ya con herramientas concretas, doy pautas de cosas que tienen que hacer y cómo estas cosas están relacionadas con esos principios que yo he establecido aquí, principios de autoría, etcétera, verificación iniciativa, que son los principios que he puesto aquí, y cómo afecta también a esta manera de explicar supervisión humana, solidez, etcétera. Pues aquí lo estoy aterrizando ya a herramientas concretas. En este caso, sería una herramienta suya. Pues en esta herramienta, pues, cómo estoy, qué cosas concretas puedo hacer. Para el trabajo, yo les recomiendo quedarse aquí, hacer el punto 1, o sea, este punto. Es decir, yo les recomiendo que hagan los 3 primeros, porque ya concretar en la herramienta, eso ya es más elaborado. Yo lo que les recomiendo es, digan qué bien específico buscan, 1, 2 o 3 puntos, los que sean, qué principios quieren ustedes poner en juego, qué dimensiones creen que están afectadas y qué están haciendo para cubrirlas. Y con eso, pues para mí ya tendrían esa primera pauta de efectivamente están diseñando un trabajo, un sistema de IA y lo están diseñando de forma responsable. Luego ya en su trabajo profesional, pues ya el tema de los bienes inherentes y las virtudes, sobre todo, sirve para ya enfrentarnos a dilemas éticos concretos, porque aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa son esas reglas de juego, esos principios, esas consecuencias, esa forma de trabajar, que es la regla de juego, pero luego vendrá el momento crítico, el momento de verdad de, y esto ante un dilema concreto, ¿qué determinación, qué decisión tomo, ¿no? Ahí es donde tienen ustedes que tomar esa decisión. Vigilen los bienes inherentes, vigilen esa idea de virtud. No sé si tienen algún comentario. Vale, no, que están terminando. Ya termino, me quedan 6 minutos, porque voy a incidir un poquito más. Detengo el uso compartido y creo vuelvo a cargar el documento, a menos que tarde mucho, porque si tarda mucho, todo esto se lo subiré. Si tarda mucho en subirlo, vuelvo al documento compartido. Sí, creo que va a tardar mucho. Vuelvo a la pantalla compartida. Esa idea, vuelvo a la presentación, lo que pasa que a la presentación vuelvo aquí. Luego, estas son las pautas, ¿no? Yo les dije, les prometí, espero haberlo cubierto, les quiero dar un camino para que ustedes puedan tomar esas decisiones y esas decisiones éticas. Yo aquí les he puesto ejemplos, no tienen por qué ser así, pero sí que les he querido guiar por ese tipo de preguntas que se tienen que hacer. Tienen que encontrar ese equilibrio entre las éticas de los principios y las éticas de las consecuencias. Esto lo tendrán que hacer desde un punto de vista en su organización, en su centro educativo, pero luego también es verdad que ustedes estarán en este punto 4. Este punto 4 que estoy marcando aquí, a veces se lo tendrán que encontrar ustedes, porque en un momento dado ustedes tendrán que decir, y ahora yo, que estoy delante de la IA generativa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Copio? ¿No copio? ¿Copio y pego? ¿Analizo? No, lo que sea. En ese momento es cuando también ustedes tienen que pensar en esta idea de virtud. Y aquí es cuando traigo y vuelvo a traer la historia del libro, ¿no? El gran libro de la sabiduría, que el maestro le preguntaba, ¿de qué habla el libro? Y el alumno decía, pues el libro habla, y el maestro decía, no, no quiero que me digas de qué habla, no quiero que me des tu opinión, quiero que me digas de qué habla el libro. Lo que yo entendí cuando leí este cuento, que la primera vez que lo leí, me dije, no sé esto de qué va,
Pero luego, pues supongo que por las cosas de la vida que te sitúa en situaciones, y entonces de repente me salió el cuento en la cabeza. Inevitablemente no podemos decir de qué habla el libro. No, siempre tenemos esa visión particular, siempre tenemos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros preceptos. Las cosas no son, típicamente, no casi, rara vez, o no siempre son. Y en temas de ética, no siempre son, pero tampoco podemos llevarlo al ámbito de la pura, del puro debate, ¿no? De la pura opinión, que eso también lo hemos comentado. Pero inevitablemente cuando hablemos de ética, estamos hablando de mi visión sobre esa situación particular. Estamos hablando de la opinión del libro, pero esa opinión, lo que yo quiero y lo que he intentado aquí es que esa opinión sea bien formada, bien meditada, con ese equilibrio de éticas, de principios y consecuencias, y con esa forma de explicar y de poner en juego una inteligencia artificial con esos 7 requisitos. Pero inevitablemente, en un momento dado, intervendrá, se pondrá en juego su visión, porque en un momento dado ustedes van a actuar ese cambio de agujas. En ese momento ustedes estarán hablando de su visión del libro. Ahí es cuando les pido que piensen en su idea de excelencia. No de si son buenos profesores, sino de esa idea de lo que cada uno de ustedes piensa por ser un buen docente. A mí me gustaría ser justo, me gustaría ser paciente. Sé que no siempre lo soy. No estoy hablando de examen de conciencia. Estoy hablando de esa idea de qué entiendo yo por ser un profesor justo, un profesor paciente, un profesor sabio. Y cuando tomen la decisión y estén en ese cambio de agujas, que cuando apliquen el cambio de aguja sea porque diga, esto me hace paciente, esto me hace sabio, esto me hace justo. Entonces, habrán actuado de manera ética y podrán responder ante la sociedad y ante ustedes, accioné el cambio de aguja porque efectivamente creo que me hizo algo más justo, creo que me hizo algo más sabio. Están en ese punto 4, están hablando de esa idea de su libro, de esa visión ética. Por eso, termino, si pensamos en unos principios, si pensamos en las consecuencias y si perseguimos esa idea de excelencia, pues educaremos con virtud. Estoy seguro de que podremos utilizar la inteligencia artificial y que además lo estaremos haciendo con esa idea de virtud, con esa idea de excelencia. Aquí lo dejo, aquí termino. Ya no hay más, no tengo más que contarles, mis queridos amigos. Espero, bueno, no sé si hay comentarios. Espero que les haya gustado, como digo, que les haya ayudado, ¿no? A tomar esas decisiones, que les haya ayudado a esas decisiones. Nada más, nada más. Bueno, les agradezco mucho sus comentarios, se lo agradezco infinito. Ha sido un placer estar con ustedes en estas 4 sesiones, en estos 2 días. Espero que efectivamente, si les dejé con inquietud el lunes, pues hoy tengan reposo, tengan paz y tengan todo un día por delante lleno de paz, no solamente por lo que yo les he contado, sino porque además los aconteceres de su vida de hoy día pues sean todos bondadosos. Aquí los dejamos, mis queridos amigos, permítanme que les llame ya así. Si alguna vez creen que les puedo ayudar en algo, pues aquí me tienen, podemos estar en contacto por LinkedIn y ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan un buen día, que tengan una buena vida y que Dios les bendiga. Hasta siempre. Y saludos a los que nos escuchen en diferido. Lo dejamos aquí.